Estimados estudiantes del módulo de Gobierno Corporativo y Gestión Integral del Riesgo, el día de hoy veremos en este tutorial los pilares del gobierno corporativo. ¿A qué nos referimos con pilares del gobierno corporativo? Para que el gobierno corporativo se desempeñe de forma idónea y adecuada, así como efectiva, es necesario que éste se sostenga sobre algunos pilares. Acá les presento pues algunos de ellos: la responsabilidad corporativa, la rendición de cuentas, la equidad, la transparencia y la ética, control interno y gestión de riesgos, los cuales, además de ser pilares, son también metodologías y herramientas que soportan ya el hacer transversal y sistémico en toda la organización que operativiza el buen gobierno corporativo. Para profundizar en los pilares vamos a conocer cuáles son los alcances que los principios del buen gobierno corporativo tienen. Yo les he compartido entre las lecturas obligatorias los principios que la OCDE, que es el referente principal de donde se toman las buenas prácticas de gobierno corporativo, tiene documentado y que recientemente, hace 1 o 2 años, actualizó. El primer componente, que abarca varios principios, es la consolidación de la base para un marco eficaz de gobierno corporativo. ¿A qué nos referimos consolidar la base? Una empresa, desde su origen y conformación, se inserta al mercado, al business, y hace mercado con otras partes externas. En esa inserción del mercado, esa consolidación de la base desde su origen, se le pide dentro de este ítem de los principios de gobierno corporativo que el marco del gobierno corporativo debe promover la transparencia, la equidad dentro de los mercados. Acuérdense que nosotros en El Salvador tenemos un ente que fiscaliza en cierta medida los mercados y es la Superintendencia de Competencia. No obstante, otras entidades gubernamentales también ejercen cierta inherencia, como la Defensoría del Consumidor, del lado de los derechos del cliente, y otros que buscan proteger los derechos en los mercados. Entonces, equidad y transparencia dentro del hacer que la empresa desde su origen y base hace al formarse y conformarse como tal dentro de los mercados en los que opera. Y en ese sentido, y no fuera de ella, el primer principio, y lo vimos en la parte de creación de valor, es el cumplimiento. Ese Estado de Derecho que va a respaldarse a que hagamos cumplimiento como empresa, dentro de lo cual, obviamente, como parte del gobierno corporativo, estos principios no solo son para las empresas, sino también para las entidades gubernamentales que deben, dentro de cada uno de los países, supervisar y ejercer el Estado de Derecho. El segundo componente que sostiene los diferentes principios del gobierno corporativo son los derechos y tratamientos equitativos de los accionistas y las funciones de propiedad clave que estos poseen. Dentro del marco de gobierno corporativo, acá lo que se busca es que esa voz y voto que tienen los accionistas, independiente del número de acciones, se ejerza adecuadamente y equitativamente y sea justa, transparente. En ese sentido, y conforme a las participaciones o cuotas que cada ente representa, esto debe de ejecutarse de forma equitativa y conforme a lo establecido. Cada uno también dentro de este apartado se sostienen todos los principios de los principales derechos que tienen los accionistas. Desde el trato, voz y voto, transparencia, obtener información periódica, información previa a una sesión, cómo se conforman las actas que se sostienen de los acuerdos, los pronunciamientos que sostienen. Y el objetivo final pues es no violar ninguno de los derechos de los accionistas y dejarlos claramente establecidos. Aclaro que mientras voy explicando cada uno de los 6 grandes ítems que sostienen los pilares del gobierno corporativo, vayan visualizando que dentro de los códigos de gobierno corporativo, ese documento macro que he venido mencionando, deben de estarse estableciendo estos temas. Cuando den lectura
a los principios que la OCDE, que va a ser el referente para los códigos de gobierno que desarrollemos o que ustedes desarrollen y apliquen, hay que tratar de ir viendo que cada una de estas líneas debería de ir a caer y operativizarse en ese documento que cada empresa debería de tener, que es el Código de Gobierno Corporativo. El tercer componente es inversores institucionales, mercados de valores y otros intermediarios. ¿Pero qué tiene que ver esto con una empresa? Pues tiene que ver mucho por la expansión de los mercados y la cotización en bolsa que se está haciendo. En algunos de nuestros mercados ya es obligatorio que las empresas al conformarse pongan sus acciones en bolsa, no obstante no las estén revendiendo y cotizando, pero deben de estar inscritas y legalmente conformadas en la bolsa. Esto no es una práctica a todas las empresas y todo nuestro mercado, y más en el contexto nuestro en donde 60-70% o más de nuestras empresas, que son el bloque MIPE, son informales o altamente informales. En dicho sentido, esto obviamente es una buena práctica internacional y nuestro gobierno debe ir empujando a que nos movamos hacia eso. Dentro de este ítem del gobierno corporativo, lo que se busca es proporcionar incentivos sólidos a lo largo de toda la cadena en la que opera la empresa para facilitar que funcionen los mercados de valores y que obviamente las empresas puedan cotizar de una forma. ¿Por qué? Porque esto da acceso a fondeos, también a promover las acciones en bolsa, nos sirve también para otros temas de crecimiento de los mercados e intercambios internacionales en mercados. Este es un poco lo que compone este ítem de las buenas prácticas. Y es decir también que una empresa se monta y va a depender de la regulación de cada país, en la que en nuestro caso todavía no es mandatorio, insisto, para todas las empresas, pero lo podría llegar a ser, en que entren al sistema del mercado de valores y la transparencia en todo el hacer de esa cadena que soporta las inversiones y mercados intermediarios. El cuarto de los ítems que componen estos pilares del gobierno corporativo es el papel de los actores interesados en el ámbito del gobierno corporativo. Y aquí nos referimos a esos grupos de interés o stakeholders que estuvimos mencionando previamente. Dentro de este marco, lo primero es que estos stakeholders o grupos de interés de una u otra forma tienen derechos, por lo que se menciona, por sobre la empresa. Estos deben ser respetados. Yo les decía previamente cuando hablamos de la creación de valor que lo primero que una empresa tiene que hacer, incluso antes de conformar su propósito, es entender cuáles son esas necesidades o expectativas que tienen los stakeholders o grupos de interés, que es lo que este apartado retoma. En dicho sentido, acá es respetar esos derechos. Recuerden, como insisto, que el código de gobierno corporativo, que es donde vamos a ir a dejar al menos documentado y posteriormente a través de otras herramientas implementado, va a ir a retomar cómo la empresa actúa con estos grupos de interés. Debe de dejar documentado cómo la empresa pretende satisfacer y respetar esos derechos. Y entre estos, si ustedes cuando lean a detalle cada uno de los principios, verán que habla un poco desde el ordenamiento jurídico, fomentar la cooperación activa, habla de cómo crear riqueza y empleo, y toca ahí un poco a los empleados y la sostenibilidad de la empresa. Este ítem toca a todos los grupos de interés o stakeholder en cierta medida y obviamente bajo el alcance que cada una de las empresas tenga, porque no para todas las empresas van a ser los mismos grupos de interés. Pero lo encamina no solo a qué necesitan de mí y cuáles son sus derechos de cara a mi propósito, sino que lo está empujando hacia la sostenibilidad. Yo trabajo en una institución financiera y por lo menos ya ahí en la normativa mandatoria de gobierno corporativo ya obliga como parte de esa sostenibilidad a que deben de haber principios y visiones dentro en el trato de la parte social y ecológica, no únicamente económica. Toca ya que las empresas del mercado financiero, que son las reguladas, como en mi caso, ya el ente regulador, que en este caso del mercado financiero es el Banco Central, exige a estas empresas reguladas que establezcan ya dentro de su hacer ese impacto y grupos de interés sociales y ecológicos. En dicho sentido, a eso se refiere un poco de la sostenibilidad de las empresas y de ir viendo ese triple impacto que generan, que es el ambiental, económico y social. El quinto de los ítems que componen los principios de gobierno corporativo y que los englobas
es la parte de divulgación de información y transparencia. Esto es un principio sumamente importante. Desde el origen de la economía y por lo que mencionábamos que una empresa cuando se conforma se inserta a los mercados en los que opera, desde ese origen sabemos que un mercado es más competitivo mientras más transparente e informado esté. La divulgación de información y transparencia se vuelve altamente importante y por eso, si ustedes ven, tiene hasta un ítem completo que es el numeral 5 dentro de los principios de la OCDE que recomienda para el gobierno corporativo. ¿Qué toca entre algunos aspectos? Pues garantizar que la comunicación sea oportuna y precisa en todo lo relevante relativo a la empresa, desde lo financiero, los resultados, temas de propiedad, órganos de gobierno. Este ítem amplía bastante, pero si ustedes van a las páginas donde es más fortalecido en nuestro país es en los mercados financieros, porque por normativa están obligados a divulgar una serie de información que va desde sus códigos y buenas prácticas, el sistema de riesgos, las quejas y reclamos en ciertas estadísticas, quiénes son sus propietarios, llegando hasta el último propietario. Entonces hay una serie de información sin contar la financiera y contable. Todo eso en el lado del mercado financiero es más robusto porque ya está debidamente normado. Pero como buena práctica de las empresas que no pertenecen a estas entidades reguladas, sino al ramo empresarial en general, estas son las mejores prácticas que se recomiendan. Y la divulgación de la información es un derecho también de los mercados. En este sentido, este ítem de divulgación de información y transparencia es una de las mejores prácticas que evidencian un buen gobierno corporativo. Y finalmente, las responsabilidades del Consejo de Administración. Refiriéndonos acá, dentro del marco de gobierno corporativo, los que van a garantizar esa orientación estratégica hacia la empresa, el adecuado control de la misma, rendición de cuentas y logro obviamente al final de los objetivos planteados. Y cuando hablamos de rendición tenemos que entender que todo lo que se orienta por parte del directorio hacia la administración, que es la que ejecuta, tiene que devolverse a través de monitoreos periódicos. Los directorios deben de informarse y exigir su información periódica, exigir resultados, exigir la rendición de cuenta y hacerla cumplir. Y ahí es donde entran diferentes órganos de control en las instituciones. En las mejores prácticas, algunos de los órganos que apoyan este monitoreo de una forma independiente a la primera línea o a la parte comercial y del negocio son los comités de auditoría y los comités de riesgos. Está el comité también de seguridad de la información que vela de otra forma independiente sobre temas de seguridad de la información. Podemos tener también un comité de liquidez o un comité de mercado. Eso de acuerdo al hacer, al tamaño y la complejidad de la empresa, pero por lo menos los dos comités más primarios son el de riesgos y el de auditoría. Para las entidades reguladas son mandatorios, pero como buenas prácticas para cualquier tipo de empresa deberían de existir. Y en dicho sentido, las responsabilidades obligan incluso cuando ustedes lean a esos valores y hace pedir a los directores y a los que administran valores como la ética y el profesionalismo en su hacer, la responsabilidad, el accountability que le llamamos, y las funciones claves que ellos ejercen para poder tener un buen gobierno corporativo. Acá en forma de resumen, pues les he dado los pilares que ustedes van a poder encontrar en la lectura de principios de gobierno corporativo que les he compartido como parte del material obligatorio. E igualmente por recomendación, para que ayuden un poco en el foro, van a leer este documento del BidInvest, es bastante corto, que trata sobre cómo el gobierno corporativo exige hoy a las juntas ciertos temas y decisiones fuera de lo normal, porque estamos hablando de hoy entramos a un tema no solo de un buen gobierno corporativo, sino un buen gobierno corporativo dentro de una crisis como es COVID-19. Entonces vamos a hacer esta lectura que les va a complementar un poco de una forma más práctica el contexto y las prácticas que se están haciendo y también que pueda servirles como una guía para la respuesta en el foro, en donde uno de los desafíos estamos claros nosotros y del actual contexto que están teniendo las empresas y como parte de su buen hacer de gobierno corporativo es COVID-19, la pandemia epidemiológica mundial que tenemos.
Y finalmente está esta otra lectura que es complementaria, pero recomiendo hacerla, es breve, que da algunos ítems de las buenas prácticas de gobierno versus las prácticas ineficientes que pueden haber. Este es un documento de Deloitte del 2014, pero tiene algunos ítems bastante interesantes que obviamente pueden ser ampliados, ya que ahí es un resumen breve de esas prácticas. Bueno, hasta aquí por el tutorial de hoy y vamos a continuar más adelante. Gracias.